Aquí este documento se los quiero compartir. No sé si ya conocen las medidas del del gobierno municipal para este tema, que es, pues obviamente es algo con los cuales van a trabajar con nuestros impuestos, entonces es importante conocerlo. Eh, Vamos a ver cuál es el proyecto que se tiene desde la alcaldía municipal. Listo. Entonces, pues va a haber un acceso a los recursos económicos para que ellos, pues, van a dar, hay que esperar obviamente el documento escrito, ¿cierto? Pero este es pues como la presentación. Van a entregar unos créditos para aquellas empresas con más de 50 empleados por 20.000 millones. A su vez van a entregar para las que son con un ingreso inferior de 50 empleados, es decir, perdón, cuando tienen menos de 50 empleados, es decir, por tamaño, compra de cartera por 4.000 millones y capital de trabajo de 5.000 millones. Aquí me queda una duda porque pues no alcancé a escuchar toda la presentación de parte del alcalde, pero compra de cartera no sé si se refiere a que van a comprar facturas, van a hacer procesos de factoring o van a comprar cartera de los bancos. Entonces tengo la duda porque pues no lo alcancé a escuchar, me toca volver a repetir. Si alguien lo vio, me gustaría que si de pronto lo escucharon y tienen información de esto de compra de cartera, sería interesante escucharlo. Si no, pues esperar pues como tal el documento. También pues van a ver, aumentaron pues los plazos, aquellos que se vean pues beneficiados, entonces dice, eh, pues por el tema del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? También el tema de construcción van a hacer una reducción en los deberes urbanísticos, en estratos 1 y 2 de un 70% y ya pues estratos 3 4 5 y 6 pues son los que menos beneficios se ven reflejados, pero pues van a tener también pues un plazo para hacer eso y una disminución en el impuesto. Eso se va a reflejar en dos cosas, en incentivar el sector de la construcción y si el sector de la construcción se enfoca bien, pues uno esperaría que el costo de la vivienda bajase, ¿cierto? Porque el metro cuadrado en Pereira está costoso y pues eso desincentiva el consumo y más aún en un momento en el cual pues la gente no está pensando en comprar casa puntualmente, ¿cierto? Entonces, sería una buena estrategia por parte de las constructoras. Eh, un 60% de la tasa tributaria para el sector turístico. Obviamente, en este momento, hasta que no habiliten el sector turismo, pues ellos seguirán dando pérdidas, serán uno de los sectores más golpeados por todo este tema. Entonces, en medio del análisis nos damos cuenta que las medidas que se puedan aportar, pues todas serán bien recibidas, pero no van a permitir una reactivación rápida del sector. Eh, un descuento de los intereses moratorios del 80% y 70% en comparendos de tránsito. Ese es muy valioso, ojalá pues la gente los aproveche y pague. Estas medidas de descuento de intereses son medidas de recaudo. O sea, aquí no estamos esperando que se descuenten y que la gente no haga nada, sino que se descuenten y se paguen. Alejandra, bueno, en las personas independientes vamos a mirar a ver si encontramos algo interesante. Ampliación del plazo para el impuesto predial y industria y comercio del primer bimestre. Entonces, esto nos corre el calendario tributario municipal. Por eso tenemos que esperar el decreto, pero independientemente lo aplazaron hasta el 30 de junio. Va a haber un proceso de generación de empleo. Ese proceso de generación de empleo siempre estará ligado a nivel estatal a obras de infraestructura, que son el que más empleo genera, ¿cierto? Entonces acá encontramos pues el tema del acceso de la vía al aeropuerto, de la LS en el aeropuerto, conexión vial a Pinares, mantenimientos viales, alternativa vial, segunda calzada de la Avenida del Río. Entonces, todo esto va a generar 1.500 empleos proyectados y una inversión de 25.000 millones, al igual 8 planes parciales para inversión privada, ¿sí? Y van a generar pues 23.000 empleos, eso es muy valioso. Eh, Otros 4.000 empleos generados, todo vía infraestructura, si vemos que todos estos son proyectos de infraestructura vial y de malla vial, entonces va a generar mucho empleo, pero pues obviamente sabemos el sector de la construcción genera empleos momentáneos, más no constantes, ¿cierto? Tú no puedes mantener las obras de infraestructura por siempre. Entonces hay un momento que va a tener un pico, que va a permitir emplear y generar un ingreso de las familias, pero pues va a volver a caer. Entonces es un sector valioso, pero va a golpear más adelante. Listo, placas huella en los sectores rurales, infraestructura educativa, entonces
vieron una necesidad grande en la infraestructura, equipos, conectividad y demás que tienen que entrar a satisfacer. Bueno, acá comprándole al campo y vendiéndole al barrio, eso por ese lado es interesante, es como llevar del campo directamente de la plaza a cada uno de los barrios. Eso es súper valioso porque el campesino va a reflejar y va a poder ver sus utilidades en la inmediatez y no se va a quedar en el intermediario. Mm, Programas de estímulos al sector cultural. Acá, en esto sería importante conocer cómo va a ser este programa, porque sería una respuesta al tema que me está preguntando allí Alejandra de aquellos emprendedores o independientes. Eh, bueno, sí, Cristian, pues obviamente va a haber, eso es una realidad y es interesante ver cómo no se invierte del todo en la infraestructura educativa y, por ejemplo, se va a generar más inversión en lo que es pinturas y algo de las zonas es valioso, pero uno podría ver que hasta sería más valioso aprovechar esta inversión en infraestructura, pasarla, quitarla de las fachadas y pasarlas a la educación. Soy un fiel defensor de la educación. Bueno, en temas de obras por impuestos, esto es algo que, por ejemplo, lo usó la empresa de energía de Pereira, que disminuyó su aporte impositivo y esos recursos los utiliza haciendo obras de infraestructura. Cosecha cafetera, ellos pues lo colocan como inversión cero, pues porque obviamente son los cafeteros los que van a generar ese empleo y esa partecita. Entonces hay 100.000 millones que se van a invertir y 39.000 empleos que se van a generar. Aquí me devuelvo un poco, qué pena. Este es el que de pronto más nos puede llegar a impactar porque van a entregar estímulos para artistas, emprendedores culturales y gestores de cultura. Entonces ahí mirar a ver si de pronto hay posibilidades. Algo plenamente independientes, aquí yo le quiero preguntar a Alejandra, ¿qué independientes haces referencia? Personas independientes como cuáles. Profe, es que tengo como un caso. Es que hay una persona pues que trabaja y maneja una iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, pues, por estos momentos pues no hay reuniones, no hay nada de esto. Pero ¿Maneja qué, él, perdón? ¿Maneja bueno, qué, perdón? una iglesia cristiana, Ok. ¿sí? Y pues, bueno, hace un tiempo las empresas, pues las iglesias cristianas se convirtieron en empresas, en fin. Pero él está como independiente, es decir, la empresa allá como tal en Pereira, la central, pues no le está como ayudando ni le está aportando nada. Entonces, él me preguntaba hoy precisamente y me decía, ¿hay alguna ayuda como para esas personas? O sea, para mí, que estoy como independiente, pues no tengo cómo recibir ingresos ni nada de eso. Tiene apartamentos arrendados, pero pues no le están pagando. Entonces, digamos, él tiene que pagar seguridad social, tiene que, pues, como responder por unas obligaciones, pero pues no tiene ingresos. Entonces, como que ayudas o que ha comentado como el gobierno o que, pues, como que ha planteado qué opciones para él. Por ejemplo, una persona que le aplique a él. Bueno, obviemos el hecho de que hace parte de una iglesia cristiana. Hagamos a un lado esa parte y lo hago en el sentido de no sesgar el tema religioso, ¿cierto? Si me voy a Sí, que hace parte de una iglesia cristiana y tú me dices administra una empresa, pues yo desvirtuaría todo el proceso que él hace, ¿cierto? o Porque, sea, por, por el tema de cuando me dices administra una empresa, ¿cómo así? O él es el administrador de la no, iglesia no, no, cristiana, o él es el o sea, pastor. no, no, o sea, hay una iglesia principal, es una sucursal, digamos. La Ujú. iglesia que él maneja es como una sucursal, pero él está como independiente. O sea, él le pagan un salario general y él tiene que responder por su seguridad social, por sus cosas. No, la iglesia, pues allá como la central, digamos, la matriz, pues no le cubre esto. Ok, si por eso te digo, hagamos a un lado el hecho de que trabaja en la iglesia. ¿Listo? Bueno, sí, Listo. señor. ¿Por qué? ¿A qué voy? Porque cuando hablamos de trabajadores independientes, en su tarea o en su quehacer, obviamente está muy golpeado. Si hablamos de profesionales del derecho, abogados, litigantes que estén esperando procesos, tienen términos suspendidos. Hablemos también de nosotros los contadores que de pronto nos lleguen a suspender nuestros honorarios. Eh,
supongamos en otros procesos como médicos, especialistas que trabajan de pronto por consulta externa y no están vinculados directamente, sino por un contrato de prestación de servicios. El sector salud increíblemente es también de los más golpeados en su profesión porque las vinculaciones no son nada gratas para dicho sector a muchas personas. Otros contratos que tienen con EPS e IPS, entonces eso genera un impacto. A título que yo haya visto de el independiente como tal que percibe un ingreso y que en este momento le suspendieron el contrato, las ayudas son nulas. Si de pronto alguien conoce alguna ayuda que se esté entregando, no, ¿sí? Lo que dice aquí Kelly es cierto, que pertenezca a estratos 1 y 2 y esté vinculado al CISBEN, obviamente no va a estar. Muchas ayudas no van a llegar, ¿sí? Habían otras presentaciones que decían, no, es que hay un seguro del desempleo que entregan las cajas de compensación familiar, pero supongo que tu conocido y todos los independientes como yo también, ninguno cotiza en caja de compensación, ¿sí? Entonces no tenemos un seguro de desempleo. En sí que haya una ayuda, no. O sea, lo que son estratos 3, 4, 3 y 4, que es la clase trabajadora del país, que en este momento le suspenden un contrato. Te pongo un caso, no solamente independientes. Piénsalo también en las personas como hoy que les suspendieron su contrato laboral, ¿cierto? No hay una ayuda puntual, ¿cierto? No encontramos como un aliciente en la economía. O sea, no encontramos que vaya, no, es que le vamos a dar un mercado. No, no, porque no tiene las condiciones de vivir de pronto no bajo los parámetros de líneas de pobreza, pero tampoco somos millonarios. Entonces, ahí entra esa encrucijada y que yo conozca no hay ayudas. Lo que me planteaban acá era, y me decían aquí, Kelly, es deudas con bancos, pero deudas con bancos, no, pues muy probable si tú no tienes un historial crediticio favorable que te presten, ¿cierto? Claro, pues Entonces, todos claro, estamos en crisis. es eso. Y aparte, pues él tiene aparte muchos apartamentos arrendados, pero Wow, pues wow, wow, muy wow, wow, pocos le wow, están wow. pagando. ¿Qué acabas de decir? Que él tiene varios apartamentos Ah, mi arrendados. amor, pero es que ahí sí no se considera ni pobre ni que ni te ayuda. Si tú me dices mucho apartamento, hablamos más de dos. Sí, Ah, no. obviamente. Entonces ahí es donde entramos a los grandes millonarios que no asumen responsabilidades. Entonces, Profe, pero, o sea, mi pregunta es, no es una ayuda, un mercado, que les están dando no, dinero, en fin, no como préstamos, digamos, en un banco, como cosas no. así. O sea, que yo conozca un mecanismo que permita Exacto, salvaguardar ese tipo de profesiones, no, ¿sí? O sea, este momento toca a todos endeudarnos a Pero tasas si de tiene más mercado. de dos propiedades, pues lo más probable es que un banco le desembolse un préstamo. Ah, no, pues claro, es que, ahí sí estamos hablando, si esa es la forma en la cual tiene que entrar a pedir recursos, le toca hipotecar, ¿cierto? Y le toca hipotecar una vivienda, si es Profe, que pero ahí llegado no al caso sería no más tiene la otra. riesgoso tanto. Ahí no O sea, sería más riesgoso. si tú me dices, Jorge, ¿hay ayudas gubernamentales para este tipo de población? Yo te digo no. Si me preguntas como contador y no de profe de tributaria, yo como analista financiero le digo, pues si está tan grave, hipoteque. Y cuando salga, paga, ¿cierto? Si la situación es tan crítica, ¿cierto? Esa sería una solución sin conocer el caso particular. Busque recursos en el sector financiero, que cuando esto reviente, pues tendrá que levantar y rebotar la economía. Y aquella persona que le debe su arriendo, pues está en la obligación de pagarlo. O sea, en los decretos, aquí te digo, pues hacemos un paréntesis, no se suspende el pago, se suspendieron los aumentos, ¿sí? Pero la gente está en la obligación de pagar, que no lo pueda echar a la calle es otra cosa, pero la deuda sigue vigente y cuando esto pase, el arrendatario tendrá que pagar, ¿cierto? Entonces, si lo que necesita son recursos de subsistencia para estos 3 meses que vienen, es entrar a endeudarse. Esa sería mi solución. pero como hipoteca, como hipotecando, No, pues digamos, el si no le apartamento. prestan, si no le prestan bajo otra modalidad, pues ese sería el Ujú. único recurso que habría, ¿cierto? ¿Listo? Claro, porque el tema es que en ese momento pues no le van a prestar porque están pidiendo un préstamo porque no le están pagando, entonces no van a decir que no tiene cómo responder.
No, el crédito hipotecario no se ve El así. hipotecario sí es, claro, el hipotecario sí es diferente, por No, eso, y al fin y pues, al cabo a ti te como, prestan, y al fin y al cabo tú no vas, eso sí te digo yo, tú nunca vas al banco a decir que tú eres pobre, ¿sí? no, pues, Ah, obviamente, si bueno. usted tiene casas de apartamentos, pues no es pobre. Exactamente, tú no vas a entrar a decir que no tienes flujo de caja. Si tú entras a pedir prestado para a un sobregiro bancario o entras a pedir un recurso para subsistir 3 meses. Yo te puedo decir, un flujo de caja para 3 meses es un estrato 4, te puede estar dando 2 millones mensuales para subsistir, subsistir, ¿sí? Ujú, sí, Estamos hablando de que serían solo 6 millones de pesos y uno por 6 millones de pesos no hipoteca una propiedad, ¿cierto? Eso por ese lado. Entonces, sí, obvio. bueno, muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, eh, obviamente también hubo una opción que escuché, y eso sí se te la puedes decir a tu conocido, y es entre a financiar o entre a donar parte de su arrendamiento. ¿Eso qué quiere decir? La otra persona también está en crisis. Los dos estamos mal. Ujú, sí, Llegar al punto de ceder parte del valor mensual del canon, ¿cierto? Del canon mensual de arrendamiento. Yo prefiero sacrificar el 50% de mi ingreso, pero que me pague y yo también tener mi ingreso, ¿cierto? Puede ser hasta menos costoso y de pronto hasta eso el arrendatario quedará muy contento con su trato. ¿Listo? bueno, profe, muchas Vale. gracias. Bueno, con gusto. Bueno, ya para entrar ya al tema, eh, normatividad del impuesto predial. Pues aquí yo les dejo las diapositivas. Acá en este tema está la autorización legal, es decir, ¿qué ley me autoriza a cobrar el impuesto predial? ¿Cómo se causa el impuesto predial? Entonces, el impuesto predial se causa el 1 de enero del respectivo año grabable. ¿Eso qué quiere decir? Que el 1 de enero del 2020 se causó el impuesto que se debe pagar por los predios durante la vigencia 2020. Si no es vencido como por ejemplo el impuesto sobre la renta, que analiza unos años en el pasado, o sea, se va y hace una línea de tiempo previa, corta 31 de diciembre y págueme en el futuro. Este de una vez lo causa desde el 1 de enero. Ok. ¿Alguien más me escucha entrecortado aparte de Caterine? Y me escribe, porfa. Sí, Yo lo profe. escucho bien. A ver, Yo la escucho bien. ¿Me escuchan bien? Héctor, ¿me Yo escucha o no sí. me escucha? Sí, señor, yo lo escucho bien. Ok. Bueno, voy a hablar entonces un poco más despacio. Pues no vayan a quedar dormidos. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que el 1 de enero se causa el respectivo año grabable. ¿Qué quiere decir? Que el 1 de enero se causaron ya todos los impuestos prediales a nivel territorial. ¿Listo? Ya lo que cambia son fechas de presentación de pago, ¿sí? Que aquí se toman decisiones y se presentan trimestrales, ¿sí? Que acá el primer trimestre se nos alargó por esta situación hasta el 30 de junio, como vimos ahorita en la presentación de la alcaldía. El hecho generador lo constituye la posesión, es decir, tener, tener el bien, ¿listo? O sea, cuando hablamos de posesión es que yo tenga la casita, yo tenga el terrenito, yo tenga el bien raíz, ¿sí? A mi nombre, ¿sí? Yo como dueño tengo el recurso, entonces poseo ese bien, ¿sí? Yo soy el dueño de la propiedad, ¿listo? Sujeto activo. El sujeto activo será siempre el Estado. Si es un impuesto municipal, pues será el municipio de Pereira, ¿listo? Profe, Dime. por ejemplo, cuando hay una construcción abandonada, ¿a quién se le generaría el impuesto en ese caso? Dueño, ¿sí? El hecho de que esté abandonada no quiere decir que no tenga dueño, ¿sí? Hay Sí. alguien que posee ese bien o propiedad, ¿cierto? El problema es encontrarlo para cobrarle, ¿sí? Normalmente esas propiedades abandonadas pueden estar a nombre de empresas que ya hasta fueron liquidadas o que simplemente están y no reportan, entonces puede que ni siquiera exista un dueño. Obviamente sí va a existir siempre un dueño en papel, pero el problema es entrar a cobrar. ¿Listo? Cristian, esa está buena. ¿Una casa rodante entraría en el predial o en un impuesto del vehículo? Pues depende. Yo diría que entra ese en impuesto de vehículo, ¿sí? Porque él es en sí un vehículo. Él lo que va a tener que conseguirse es un lote donde aparcar, ¿cierto?
pero que tú lo puedas entrar porque él no va a tener una ficha catastral, él no va a tener acceso a servicios públicos, ¿sí? Él no se entiende un bien raíz, ¿listo? Él se entera un vehículo como tal, ¿listo? Y obviamente no he visto muchas casas rodantes pues en Pereira. Si la encontramos, miramos bien, pero no sería un bien raíz, ¿listo? Bueno, acá hay una palabra clave, urbano o rural. O sea, no quiere decir que yo tenga una finca y entonces no paga predial, no. Tanto lo urbano como lo rural va a pagar tributo, listo. La base gravable, ¿sí? Y tarifa. Muchachos, me devuelvo. ¿Qué saben ustedes de bases gravables? ¿Qué es una base gravable? Pues yo tengo entendido, por ejemplo, de un trabajador, del que gane se toma un porcentaje, ¿no es así? Ok, que dependiendo de lo que gane, sobre eso aplica un porcentaje. Sí, Ok, perfecto. Sí, es un ejemplo de lo que sería el impuesto sobre la renta. Si estuviéramos hablando sobre un impuesto de las ventas, ¿cuál sería la base gravable? Un estatuto tributario. ¿Cómo? Estatuto tributario. No, sí, ahí encontramos la normatividad, pero ¿cuál sería la base gravable? ¿Sobre qué base gravo? ¿O qué es base gravable? Que sería sobre las ventas. Sobre el IVA. Muy bien, aquí Caterine nos dio la respuesta. Entonces, la base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hablábamos, voy a abrir acá un momentico. Si aquí hablamos de una camiseta y la camiseta vale 50.000, ¿cuál es la base gravable del IVA? Los 50.000. Muy bien. El IVA tendrá una tarifa del 19%, es decir, que el IVA será este por el 19%. Entonces, eso para que reflejar en números cómo sería el término de base gravable. Es decir, es el valor sobre el cual se aplica el impuesto. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la base gravable. La tarifa, pues es la tarifa que se estipule desde el Consejo Municipal, el acuerdo municipal. Liquidar el impuesto predial es un poco complejo, ¿sí? Gracias a Dios, ¿sí? No lo tenemos que hacer nosotros. Eso lo hace la Administración de Impuestos Municipales. ¿Listo? Me va a saltar un momentico el tema ¿qué? Del autoavalúo. El autoavalúo es decir, yo mismo puedo liquidar mi impuesto. Sale muy oneroso, ¿sí? Es muy costoso autoliquidarse, ¿sí? Pero esa partecita no la alcanzamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces esa nos la saltamos un poquito. Entonces el autoavalúo lo dejamos para la otra clase. Estas son las tarifas, acá les comparto. Bueno, yo me salté un momentico acá, algo me disculpa. Cuando hablamos de base gravable, será el valor, eso lo dijimos, pero el valor será el avalúo catastral. Y el avalúo catastral es el que nos da el IGAC, el Instituto de Georreferenciación Agustín Codazzi, creo que se llama, o algo, ahí se me escapa. Agustín Codazzi. Ese está en la oficina, en el diario del Otoño. Este instituto va a decir cuánto vale su predio a nivel catastral. A nivel catastral, siempre el valor catastral estará por debajo. El valor catastral es inferior al valor comercial. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, muchachos? ¿Sí? Cuando hablamos de valor catastral, es el valor que a ustedes les llega cuando el que tenga predios o lo haya visto alguna vez, es el valor sobre el cual van a liquidar el impuesto. ¿Sí? Y siempre va a ser inferior al comercial. Nadie nunca vende por valor catastral. Normalmente los negocios se hacen por valor comercial. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. Entonces ese valor catastral será la base gravable y la tarifa me la determina el acuerdo municipal. Entonces las tarifas se mueven en el sector urbano, por estratos, ¿sí? Entonces estrato bajo va a tener una tarifa, bajo tiene otra y así. Los lotes tienen una tarifa, hasta acá les explico. ¿Qué pasa? Y aquí tengo un ejemplito. Entonces vamos a liquidar un impuesto predial, sencillo. El avalúo catastral de la vivienda ubicada en el centro de Pereira, cuyo estrato es 5,
Entonces, dígame cuánto es el impuesto. Entonces, es súper sencillo. Valor catastral es de 80 millones. Y nos vamos a referir al tarifario. Entonces, bueno, ¿cuánto es la tarifa? Ah, estrato 5. Entonces es el 12 por 1000. Listo. Entonces, tarifa es el 12 por 1000. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tomar estos 80 millones, los multiplico por 12 y los divido por 1000. Y este sería el valor del impuesto. Pregunto, ¿cuándo, en qué momento se causa este impuesto? Y quiero decir es, ¿en qué momento nace la obligación de pagar este impuesto? ¿Qué día nace la obligación, muchachos? El momento de que adquiere un bien, Desde el momento que uno adquiere la casa, pues también dependiendo, porque si cuando es por vivienda solidaria, le dan a uno como 1 año, 2 años de gracia para pagar el predial. Ya, pues esa no me la sabía. Sí, señor. creo que hay unas casas inclusive que les dan como 5 años de gracia cuando son por temas del gobierno. Ok. Vea, pues, esos son beneficios tributarios. Muy bien, Juliana, y muy bien, Richard. Efectivamente, la obligación nace desde el 1 de enero de cada año, ¿sí? 1 de enero se liquida. Y efectivamente, yo como propietario tengo la obligación de pagar en el momento en que yo soy el propietario de ese bien, ¿cierto? Pues si yo no soy el dueño, yo soy el arrendatario, obviamente no me llegará a mí. ¿Listo? Entonces, eso por esa parte. Sí. Lotes con limitaciones en construcción quiere decir, por ejemplo, ustedes son de Pereira o conocen Pereira, supongo yo. Hay un lote que tiene limitación de construcción muy conocido por acá. Está a 2 cuadras, 3 cuadras del Ciudad Victoria, que es lo que conocemos como el Egoya. ¿Cierto? Ustedes ven que esos son hay un lote grande, baldío. ¿Sí? Eso tiene limitaciones de construcción. O sea que ese lote no se liquida al 25 por 1000, sino al 5 por 1000. Es darle como entender que como tiene restricciones de construcción, usted no va a generar utilidades, pero pues me tiene que pagar impuestos. Acá hay unos predios que son para, si son educativos privados, entonces tendrá un 7 por 1000 y predios al servicio de la justicia otro 7 por 1000 y financieros, sea cual sea el estrato. Es decir, si el predio ahí estaba en Colombia, estaba vivienda, ¿sí? Ahí tendrán que pagar el 16 por 1000. ¿Sí? Ahí no es porque ni por estratos ni por nada, sino porque ahí se desarrollan actividades financieras. ¿Listo? Bueno. Hay particularidades o excepciones en la norma. ¿Sí? Si la propiedad urbana con destino económico es habitacional, ¿sí? Es de estratos 1, 2 y 3 y su valor es inferior a 135 salarios mínimos, tendrá esta tarifa diferencial. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si esos predios con destino económico habitacional, estratos 1, 2 y 3, su avalúo es superior a los 135 salarios mínimos, el cobro total del impuesto predial unificado no podrá exceder el 25% del monto líquido del año anterior. Esto se habla de temas de incremento, ¿sí? Un impuesto no puede subir de un año a otro en un 25% sin que varíe su valor catastral. Me hago entender antes de que se me corte la señal. El año siguiente, supongamos que es el año 2019. En el año 2020, los incrementos normalmente catastrales serán del 3%. ¿Listo? Y una vez que el incremento, o sea, el avalúo catastral aumenta el 3%. Y el impuesto será el mismo, ¿sí? Más aquí puedo copiar por. El incremento que hubo de un año a otro, aquí fue del 3%. Este menos este. Este es el incremento, 28.000 pesos. Es decir, un 3%. Ese es el incremento. ¿Listo? Ok. Resulta, acontece que los impuestos, perdón acá,
el impuesto predial no puede aumentar un 25% de un año a otro, ¿sí? No puede aumentar. Sí, solo sí, la variación catastral permaneció así, en el 3%. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo pagar más de 988.000 pesos si este fue mi incremento del 3%. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Que el Instituto Agustín Codazzi, ¿sí?, llegue y diga, no, es que ese predio estaba mal valorado. Entonces ese predio en sí vale 150 millones, con base a un estudio catastral, ¿sí? Entonces, aquí vimos que hubo un aumento del impuesto en un 87%. La pregunta que podría hacer el profesor ¿es legal o no es legal ese aumento? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? No es legal. Porque en Sí, ellos, no es legal. Hasta el 25 se podría cobrar ahí, en ese caso. Listo. En Colombia todo es legal. Muy bien, Richard. Sí, la respuesta es legal. ¿Qué es lo que pasa? El incremento se dio no netamente del impuesto por un aumento de tarifa, se dio por un aumento del valor catastral, por una actualización, y le dijeron, no, es que esa casa suya, hombre, hicimos el estudio y cuando le evaluamos, primero era un piso, y ahorita que llegamos dimos cuenta que eran 3. Resulta, acontece que es que antes tenía piso normalito, cerámica sencilla, y ahora tiene mármol. Y Profe, una pregunta. dime. ¿Y cada cuánto hacen ese avalúo? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cada cuánto hace el IGAC? Pues nosotros estamos esperando, creo que hace como 10 años, la actualización de predios. Te digo que si tú tienes un predio, ojalá nunca lo hagan, ¿sí? Otra, eso ellos lo hacen, sino que como toda buena entidad se demora mucho. Entonces, Bueno, profe, pero pues entonces la pregunta es, digamos, yo tuve no sé, tengo una casa hoy, por ejemplo, y en un año le hago modificaciones, pero digamos que ese avalúo lo hicieron hoy. Bueno, en este momento, y otro año le hago, no sé, super modificaciones y queda costando mucho más. Entonces, hasta que ellos vuelvan a hacer el avalúo, sigo pagando, digamos, lo mismo de predial. exactamente, sí. O sea, lo Ok. único que te va a cambiar el valor del impuesto es, obviamente, el incremento que te hace catastro. Y si llegado el caso tú llegas y pones una queja y usted dice, no, es que mi casa está sobrevalorada y no vale 80, Ok, sino que vale 50 millones. ya. A problema en el que te metiste, ¿sí? Porque si tú no tienes un avalúo técnico y estés totalmente segura de que ese predio vale 50 millones, tenga la plena seguridad de que ese valor está desactualizado y que no vale 80, sino que vale 150. Entonces, muchas veces sucede Es que mejor quedarse callado entonces. preferiblemente, o sea, aquí lastimosamente está quedando grabado, pero sí, o sea, si no es la necesidad de incrementar el valor catastral, ¿cierto? Ahí ya es a título de venta, cuando lo vayas a vender, si haces un negocio honesto, deberías vender por el valor catastral, ¿sí? Porque ese es el valor real del inmueble a título impositivo, ¿sí? Ok, gracias, profe. Listo. Errores de estratificación. Muy bien, Cristian, sí. Obviamente pasó una carretera por acá, entonces es lo que se llaman valorizaciones, entonces hacen un estudio y antes, por ejemplo, los que están por la avenida San Mateo, puede que tenían un valor y ahorita que ya terminaron la avenida y que le van a invertir recursos y que está mejorando la vía del aeropuerto, es probable que aumente su valor catastral, ¿cierto? Entonces esos avalúos dependen también desde la misma zona, como se vaya desarrollando con el tiempo. Y puede que estén avaluados como estrato 1, pero mira que es que aquí ya hay más infraestructura, entonces ustedes son estrato 4, estrato 5. Pues uno no sabe, ¿cierto? Casos se ven. Profe, Dime. por ejemplo, pues digámoslo así, yo resido en Bosques de la Acuarela y se supone que ahí supuestamente las casas son más o menos de estrato 1 a 2. Pero pues a la hora de uno preguntar el valor de una casa, está evaluada supuestamente por los propietarios de la casa más o menos de 70 a 90 millones de pesos. Entonces, ahí por qué podría subir el evalúo de la casa.
Bueno, eso se llama valores de mercado, ¿sí? Entonces quiere decir que, ¿qué pasó? Que el vecino empezó a vender en 70 y el otro vendió a 70 y llegó y vendió, y llegó otro vecino y vendió a 80, ¿sí? Y se empieza a generar un valor de mercado, ¿sí? Entonces, ahí por eso se llama un valor comercial, o sea, lo rige la ley de oferta y demanda. Y si la personita llega y lo vende a 80 millones y llega otro y se lo compra, pues yo no lo vendo por menos. ¿Sí me hago entender? Ponte en la posición del vecino. Si mi vecino lo vendió en 90 millones, ¿yo por qué voy a decir que mi casa vale menos? A más. Mi casa está más bonita que la del vecino. Y ese vecino me cae gordo. Entonces, mínimo no lo vendo por 80, sino por 90 millones. ¿Sí? Entonces es eso. Son valores de mercado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Uno dónde puede verificar cuándo fue el último avalúo catastral de la casa de uno o el predial de uno? Pues no sabría decirte, ¿sí? Si algo yo te pregunto y revisamos, pero no sabría decirte cuándo fue el último avalúo catastral. ¿Sí? Creo Correcto. que en Pereira están en el último avalúo catastral, fue en los años 2000 algo, pero no sé qué año exactamente. ¿Listo? Vale, está bien. Dale. Bueno, muchachos, ya se va a cerrar la sesión. Voy a volver a enviar el link. Vamos a entrar y vamos a revisar una cosita cortica para que ustedes puedan hacer el trabajo ya en el transcurso de esta semana. Y obviamente está cortico, entonces para poder reconectarnos, ¿sí? Me regalan por favor la reconexión, muchachos, para terminar el ejercicio. Entonces ya les vuelvo a enviar el link. Muchas gracias.